¿Me está pagando bien mi empresa? ¿Debería de cobrar más? Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y si te gusta estar al tanto sobre ayudas, pensiones, laboral, fiscalidad, etcétera, no te olvides de suscribirte a mi canal, ya que hay vídeo nuevo todos los días, ya sean vídeos como este, de noticias, vídeos cortos de short, así que ya digo, no te olvides de suscribirte a mi canal. En el vídeo de hoy quiero repasar contigo lo que debes de tener en cuenta para saber si tu empresa te está pagando bien o no todos los meses. Antes de irnos al tema, decirte que aquí abajo te voy a dejar un índice para que te puedas ir a la parte del vídeo que más te interese. Dicho esto, vamos al lío. Pues bien, lo primero que debes de conocer para saber si te está pagando bien tu empresa o no es comprobar que estás cobrando por encima del salario mínimo interprofesional. A día de hoy el salario mínimo interprofesional es 1.080 euros. Siempre las cantidades del salario mínimo son brutas y en 14 pagas. Por lo tanto, si tienes las pagas extraordinarias prorrateadas, tu salario mínimo será el que estás viendo ahora mismo en pantalla. Como digo, este salario mínimo será bruto y a tiempo completo y todos los pluses pueden absorberse dentro del salario mínimo. Es decir, que lo que tienes que mirar es que todos los conceptos brutos de tu nómina sumen al menos estos 1.080 euros o la cantidad que te he comentado si tienes las pagas prorrateadas. Hay una excepción y este es en el caso de que tengas pluses que te paguen para cubrir algún gasto que tengas. El más típico es el plus distancia o el plus transporte, que este no puede estar dentro del salario mínimo interprofesional porque te lo pagan, como estoy diciendo, para cubrir un gasto que tú tienes a la hora de ir a trabajar. En este caso, cubrir el gasto de desplazarte hasta tu puesto de trabajo. Pero, por ejemplo, si tuviese un plus vestimenta, porque también te exigen que vistas de X forma y lo tienes que pagar tú, pues este tipo de pluses tampoco pueden ir dentro del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si tienes un plus transporte, un plus distancia, que ya digo suele ser el más común, pues tienes que saber que tu salario mínimo deben de ser todos los conceptos, excepto este, que deben de sumar como poco 1.080 euros en 14 pagas, más el plus transporte. ¿Qué más tenéis que saber sobre el salario mínimo interprofesional? Que si sois jornaleros, hay un salario por día que normalmente incluye conceptos como, por ejemplo, las vacaciones para este tipo de trabajo en concreto. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, el jornal mínimo que debéis de cobrar, pues sería este que, como digo, os estoy mostrando. Y otra cosa también que os quiero aclarar, porque mucha gente tiene dudas al respecto, es en el caso de que tengáis un trabajo a tiempo parcial. Evidentemente, el salario mínimo interprofesional también hay que tenerlo en cuenta cuando se trabaja a tiempo parcial, pero proporcionalmente a las horas que trabajas. Entonces lo que tienes que hacer es muy sencillo. Coges las horas semanales que trabajes y las divides entre 40. Imagínate que trabajas 20 horas a la semana. Pues si coges 20 entre 40 va a salir 0,5 porque trabajas el 50% de la jornada normal. Pues lo único que tienes que hacer es coger ese dígito que no ha salido, en este caso 0,5 por ejemplo, y multiplicarlo por el salario mínimo interprofesional. Y ese será tu salario mínimo interprofesional. Así que ya digo, también si está a tiempo parcial, debes de tener esto en cuenta. Y por último, en cuanto al salario mínimo interprofesional, debes de saber que, como su propio nombre lo indica, este es el mínimo importe que debes cobrar. Por lo tanto, si tu convenio colectivo está por debajo del salario mínimo interprofesional, te deben de subir el salario hasta alcanzar como poco esta cuantía. Pero dicho esto, ¿entonces el salario mínimo interprofesional es mi salario mínimo? Pues depende. Si tu convenio colectivo para tu categoría marca un salario que sea igual al salario mínimo interprofesional o por debajo del salario mínimo interprofesional, entonces sí, el salario mínimo interprofesional es la cuantía mínima que debes de cobrar. Pero para ti, como término general, tu salario mínimo, lo ponemos entre comillas, no es este, sino el que marca tu convenio colectivo para tu categoría. Por eso es muy, pero que muy importante que te asegures que la categoría que sale en tu contrato, la categoría por la que te pagan, sea la que realmente ejerces. Porque es algo que se suele dar con relativa frecuencia, con demasiada frecuencia diría yo, es que en contrato te pongan una categoría por debajo
de la categoría real que tú realizas. Un ejemplo que yo siempre pongo es en el caso de los administrativos. Si nos vamos a una empresa, normalmente todos los administrativos son auxiliar administrativo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que si a ti en tu categoría, cogiendo este ejemplo, te pone auxiliar administrativo, la empresa tiene el deber de pagarte según esta categoría, pero no la de administrativo, que siempre va a ser un importe superior. Por eso es tan importante que revises que la categoría de tu contrato es la real. ¿Dónde pone la categoría? Pues siempre en la primera página. Casi al principio, después de datos personales, te va a indicar la categoría que tú tienes según contrato. Por lo tanto, el primer paso es asegurarte, como digo, que la categoría esté bien. Una vez que hemos mirado la categoría, nos iremos a la segunda página del contrato. En la segunda página del contrato nos va a venir el convenio colectivo, que como he dicho, es lo que va a regir para saber cuál es el mínimo que yo debo de cobrar. Por lo tanto, cogemos contrato, miramos categoría y miramos convenio. Una vez que sabemos el convenio colectivo que tenemos, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a Google y escribir convenio colectivo de administrativos de la provincia de Málaga. Y seguramente nos va a salir el convenio colectivo que nosotros tenemos. Pero también es muy importante que cojamos el convenio colectivo actualizado. ¿Cómo podemos asegurarnos que el convenio que hemos encontrado es el último? Pues muy sencillo. Cogemos el convenio colectivo que hemos encontrado por Google y en la primera página al principio va a venir la numeración de mi convenio colectivo. Una vez que tengo la numeración del convenio colectivo, vais a iros al buscador de convenios del Ministerio de Trabajo. Aquí abajo en el cajón de información te dejo enlace. Y una vez que estáis dentro en la casilla que te estoy señalando, escribes la numeración del convenio colectivo y le das a buscar. Y entonces en la siguiente pantalla te va a salir la última actualización de tu convenio colectivo. Una vez que tienes la última actualización de tu convenio colectivo, principalmente te tienes que fijar en tres cosas. Lo primero es que busques el salario base. El salario base siempre suele salir al final del convenio colectivo en los anexos. Una vez en los anexos te tienes que ir a la tabla salarial del año actual y ver para tu categoría cuál es tu salario base. También tienes que asegurarte si este salario base es en 14 pagas o en 12 pagas, es decir, ya vienen las pagas extraordinarias prorrateadas. Muy importante, normalmente este salario base va a ser sin paga extraordinaria, es decir, que sería ese salario base por 14 pagas. Lo siguiente que nos tenemos que fijar en el convenio colectivo, pues van a ser precisamente las pagas extraordinarias. Tenemos que asegurarnos cuántas pagas extraordinarias tenemos, porque hay veces que por convenio colectivo voy a tener más de 2 pagas. Y luego también muy importante asegurarnos qué conceptos salariales se incluyen dentro de las pagas extraordinarias. Sí que es verdad que normalmente es solo el salario base y la antigüedad, si tenemos derecho a la misma, pero es mejor asegurarse para saber también si me están aplicando bien las pagas extraordinarias. Y por último hay que mirar los pluses. Hay que asegurarse que los pluses que vienen especificados en el convenio colectivo son los que me están pagando. Puede ser que haya algún plus que sea para categorías concretas, pero la mayoría van a ser como término general para todos. De todas formas, hay que asegurarse, mirar bien los pluses y ver que los que me pertenecen a mí me lo están pagando. Revisando todo esto nos aseguramos que mi salario bruto esté bien, pero como imagino que la mayoría de vosotros lo que os importa es el líquido, lo que os ingresan todos los meses en el banco, hablemos también de este aspecto, porque es muy importante diferenciar el salario bruto y el salario líquido. El salario bruto van a ser todos estos conceptos brutos que conforman mi nómina, pero a estos conceptos brutos siempre se le aplica seguridad social y en ocasiones también IRPF. Y haciendo la diferencia entre salario bruto y seguridad social y retenciones, va a salir el salario líquido que voy a cobrar. El porcentaje de seguridad social que me aplican en mi nómina es un porcentaje fijo, por lo tanto, ahí no puedo hacer absolutamente nada. Pero las retenciones sí que van a depender de dos cosas, de mis características personales y de la remuneración que yo tenga en la empresa. No voy a entrar mucho en detalle en el tema de las retenciones, porque por aquí te voy a dejar enlazado un vídeo en el que ya hablo con detalle de todo lo que debes de saber para que te apliquen bien las retenciones. Pero sí que te quiero especificar en este vídeo que es muy importante que revises que te están practicando las retenciones correctamente,
porque evidentemente si te pertenecen unas retenciones más bajas, al final tu líquido será superior. Incluso, como te explico en este vídeo que te estoy comentando, hay ocasiones en las que no te deben de practicar nada de retenciones y lo único que te restarían sería la seguridad social. Por eso, como ves, pues es súper importante que también tengas esto en cuenta. Y nada, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante, te agradecería que me dejes un me gusta. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo, contesto absolutamente todos los comentarios. También si piensas que a algún conocido le puede resultar útil esta información, no olvides de compartirle el vídeo. Tampoco puedes olvidarte de suscribirte a mi canal, a ver si llegamos pronto a los 4.000 suscriptores. Y si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo económicamente, puedes pinchar en el botón unirme. Y nada, como digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.